Lucía. Hay algo que necesito contarles, y les pido que se queden conmigo hasta el final, porque esta historia cambió por completo la manera en que yo entiendo las relaciones familiares, la lealtad y sobre todo el valor de conocer nuestra propia fuerza. Imaginen a una mujer de 62 años, vestida siempre de punta en blanco, con su collar de perlas auténticas y su sonrisa de santa patrona, presidiendo cada reunión de la hermandad de caridad de su barrio como si fuera la mismísima voz de la decencia. Esa mujer era mi suegra, Isabela Montoya. Durante 3 años me obligó a vivir bajo sus normas asfixiantes, me prohibió vestir como yo quería, me controló cada céntimo que entraba en aquella casa y me trató como si mi único propósito en la vida fuera servir a su familia con la cabeza gacha y la boca cerrada. Pues bien, una tarde de miércoles, cuando volví a la casa a recoger unos documentos que había olvidado, descubrí algo que me heló la sangre. Al entrar en silencio noté un aroma que no pertenecía a nadie de la familia. Una colonia masculina barata, penetrante, de esas que usan los chicos jóvenes que salen de fiesta cada fin de semana. Subí las escaleras descalza, con el corazón golpeándome las costillas, y al asomarme por la rendija de la puerta del dormitorio principal vi a Isabela, la gran defensora de la moral y las buenas costumbres, abrazada a un muchacho que no tendría más de 25 años. Él estaba sin camiseta, con un tatuaje enorme cruzándole el torso, y ella llevaba puesto un camisón de seda roja que jamás le había visto. Lo que hice en ese instante fue lo que separó mi vida en un antes y un después. No grité, no abrí la puerta de golpe. Caminé sin hacer ruido hasta el enorme armario de roble oscuro donde ella acababa de esconder a ese chico. Deslicé el pesado cerrojo metálico y lo cerré desde fuera con un chasquido seco. Después saqué mi teléfono y llamé directamente a mi suegro, don Ernesto, que estaba jugando al dominó en el centro de jubilados. Le dije con voz tranquila que volviera a casa de inmediato, que una alimaña se había metido dentro de su armario favorito y estaba destrozando la ropa, que su esposa estaba desesperada y no sabía qué hacer. Cuando colgué, me di la vuelta y miré a Isabela a los ojos. Ella estaba lívida, temblando de pies a cabeza, incapaz de articular palabra. Yo simplemente le dije que se quedara tranquila, que don Ernesto venía en camino a encargarse de la alimaña, y salí de aquella habitación con paso firme, sintiendo que por primera vez en 3 años mis tacones sonaban a algo más que sumisión. Pero para que ustedes entiendan por qué tomé esa decisión, y por qué lo que vino después fue mucho más demoledor que aquella tarde, necesito llevarles 3 años atrás, al día en que entré oficialmente en la familia Montoya, y descubrí que detrás de aquella fachada de prestigio y rectitud se escondía algo podrido hasta la médula. Cuando me casé con Marcos Montoya, cualquiera que observara desde fuera habría pensado que me había tocado la lotería. Su padre, don Ernesto, era un antiguo alto cargo de la administración pública, jubilado con honores, uno de esos hombres que caminan como si llevaran el peso del Estado sobre los hombros y que miden cada palabra antes de pronunciarla. Siempre vestía de traje oscuro, incluso para bajar a comprar el periódico, y tenía la costumbre de repetir que el apellido Montoya valía más que cualquier cuenta bancaria. Para él, la reputación familiar era un templo sagrado que había que custodiar con la vida si hacía falta. Isabela, su esposa, era la joya visible de ese templo, presidenta de la Hermandad de Caridad del barrio desde hacía más de una década, organizadora de colectas benéficas, siempre fotografiada en la primera fila de cualquier acto social con su traje de chaqueta impecable, sus zapatos de tacón bajo y su eterna expresión de bondad calculada. La gente del vecindario la trataba casi con reverencia, como si fuera una especie de santa laica que dedicaba su existencia al prójimo. Nadie, absolutamente nadie, habría sospechado lo que se ocultaba debajo de aquella máscara. Y luego estaba Marcos, mi marido, ingeniero de obras civiles, con un título enmarcado en la pared de su despacho y una incapacidad absoluta para contradecir a su madre en lo más mínimo. Parecía un hombre tranquilo, educado, de esos que abren la puerta y retiran la silla en un restaurante, pero con el tiempo descubrí que su amabilidad no era más que cobardía disfrazada de buenos modales. Jamás levantó la voz para defenderme, jamás cuestionó una sola orden de Isabela, jamás se atrevió a decirle a su padre que quizá, solo quizá, yo merecía un poco de respeto dentro de aquella casa. Vivíamos los 4 en un enorme chalet de 3 plantas en una de las urbanizaciones más exclusivas de la zona costera de Valencia. Suelos de mármol blanco, jardín con piscina climatizada, garaje para 3 coches y un silencio interior que no tenía nada que ver con la paz, sino con el miedo. Porque en aquella casa, la voz de Isabela era la única ley que se obedecía. Y yo, una directora de marketing digital con un salario mensual de 5 cifras, una mujer que se había pagado su propio coche y su propio máster antes de conocer a Marcos, era tratada en aquella mansión como poco más que una empleada con anillo de boda. Isabela decidía qué se cocinaba, cuándo se limpiaba, a qué hora se cenaba, quién se sentaba en cada silla.
Controlaba los gastos del hogar con mano de hierro, exigiéndome cada mes una cantidad considerable con la excusa de que los precios subían, de que don Ernesto necesitaba suplementos especiales para su salud, de que había que mantener las apariencias ante los vecinos. Recuerdo con total nitidez una cena que ocurrió solo 3 días antes de aquel miércoles que les conté al principio. Yo acababa de llegar de una reunión con un cliente internacional, todavía con mi vestido de oficina. Un modelo discreto por debajo de la rodilla con cuello cerrado, completamente profesional. Apenas me senté a la mesa, Isabela dejó los cubiertos sobre el plato con un golpe seco. Me recorrió de arriba a abajo con esa mirada suya que parecía una radiografía, y soltó delante de todos que una mujer casada debía vestir con recato, que aquel vestido era demasiado llamativo, que la gente no me criticaría a mí sino a la familia Montoya por no saber educar a su nuera. Don Ernesto intervino sin levantar la vista de su plato para decir que Marcos debería controlar mejor cómo se vestía su esposa, que el honor de aquella casa no podía depender de una mujer que no entendía las tradiciones. Y Marcos, sentado a mi lado, siguió masticando en silencio, con los ojos clavados en la mesa, sin pronunciar una sola sílaba en mi defensa. Yo agaché la cabeza y respondí que tendría más cuidado, como había hecho cientos de veces. Mi paciencia no era debilidad, era herencia. Mis padres siempre me enseñaron que la tolerancia y la prudencia eran la base de la convivencia. Creí ingenuamente que si me ocupaba de todo, si pagaba los gastos, si cuidaba a mis suegros con mi propio dinero, si mantenía la armonía a cualquier precio, algún día aquella familia reconocería mi valor. Pero el agua puede desgastar la piedra más dura, y la hipocresía humana no se ablanda con bondad. Ellos usaban una moral de escaparate para mantenerme atada, mientras por dentro estaban corrompidos hasta un punto que yo ni siquiera podía imaginar. Y esa corrupción terminó saliendo a la luz exactamente cuando menos lo esperaban, en una tarde de otoño que olía a tormenta y a colonia barata. Aquella tarde de miércoles yo tenía una cita decisiva con un grupo de inversores extranjeros para cerrar un acuerdo que llevaba meses preparando. Todo estaba listo. La presentación, las cifras, la estrategia, todo menos un detalle que casi me cuesta el contrato. Justo antes de la hora, al abrir mi maletín en la sala de reuniones, me di cuenta de que había dejado la carpeta con el informe financiero original sobre el escritorio de mi dormitorio. Era un documento confidencial que no podía pedirle a nadie que buscara por mí, así que no tuve más remedio que volver a casa en coche a toda prisa. Eran aproximadamente las 2 de la tarde cuando entré en la urbanización. El calor pegajoso de principios de otoño lo envolvía todo en una especie de letargo silencioso. Sabía que don Ernesto estaba en su partida de dominó en el centro de jubilados y que no volvería hasta el anochecer. Marcos andaba supervisando una obra en las afueras y no aparecería antes de las 7. Isabela le había dado el día libre a la empleada del hogar para que visitara a su familia en el pueblo. Es decir, el chalet debería haber estado completamente vacío, o como mucho, con Isabela descansando la siesta en su dormitorio. Puse mi huella dactilar en el lector de la puerta principal. El pitido fue casi imperceptible. Crucé el umbral de roble macizo, y nada más dar 2 pasos, algo me detuvo. No fue un ruido, fue un olor. Un aroma que no pertenecía a aquella casa, que no encajaba con el incienso de sándalo que don Ernesto solía quemar por las tardes, ni con mi suave perfume floral. Era una colonia masculina intensa y ordinaria. Ese tipo de fragancia alcohólica y penetrante que suelen usar los chicos jóvenes que salen de copas los viernes por la noche. Me quedé inmóvil en el recibidor, conteniendo la respiración. Algo no cuadraba. Me agaché despacio para observar el zapatero junto a la entrada y al lado de las zapatillas de estar por casa de Isabela, descubrí un par de deportivas de hombre. Eran una imitación barata de una marca conocida, con las suelas todavía manchadas de barro rojizo. Estaba completamente segura de que no pertenecían ni a Marcos ni a don Ernesto. Ellos solo calzaban zapatos de piel oscura, pulidos hasta brillar. El corazón me latía tan fuerte que podía sentirlo en las sienes. Me quité los tacones sin hacer ruido, los dejé junto a la puerta y caminé descalza sobre el mármol fresco. Cada paso era un esfuerzo por mantener la calma mientras la cabeza me iba a 1000 por hora intentando encontrar una explicación razonable. Quizá un técnico de alguna empresa de mantenimiento, quizá un sobrino lejano de visita, quizá cualquier cosa menos lo que en el fondo yo ya intuía. Subí las escaleras hacia el segundo piso con la lentitud de alguien que sabe que lo que va a encontrar arriba cambiará todo para siempre. Al llegar al rellano, una serie de sonidos me alcanzaron los oídos y sentí que se me congelaba la sangre. Risas ahogadas, susurros, el crujido inconfundible de un somier moviéndose. Todo provenía del dormitorio principal, la habitación que Isabela y don Ernesto compartían desde hacía más de 30 años, el espacio que mi suegro consideraba su santuario privado. La puerta estaba entornada.
Me pegué a la pared, contuve el aliento y me asomé por la estrecha rendija con el cuidado de quien desactiva una bomba. Lo que vi al otro lado me provocó una náusea instantánea. Isabela, la misma mujer que me sermonaba sobre el recato, que me obligaba a tirar vestidos perfectamente decentes, que citaba pasajes de moralidad en cada comida familiar, estaba envuelta en un camisón de seda roja semitransparente que evidentemente guardaba escondido en el fondo de algún cajón. Tenía los brazos alrededor del cuello de un chico que no aparentaba más de 25 años, un muchacho con un llamativo tatuaje de dragón cruzándole todo el pecho desnudo. Él sonreía con la suficiencia de quien se sabe dueño de la situación, y sus manos recorrían la espalda de mi venerable suegra con una familiaridad que no dejaba lugar a dudas. Lo que escuché a continuación fue incluso peor que la imagen. La voz de Isabela, normalmente aguda y autoritaria cuando me daba órdenes, sonaba ahora empalagosa y cargada de coquetería. Y lo que el chico le decía me revolvió el estómago por completo. Se quejaba de que llevaba días sin recibir dinero, de que tenía un pago pendiente en el banco, de que ella lo tenía abandonado. Isabela le respondió pellizcándole el pecho de forma juguetona, prometiéndole que el día anterior me había sacado el dinero de los gastos del mes y también el que don Ernesto le había dado para la cuenta de ahorros. Le prometió que en un rato le transferiría 5.000 euros para sus asuntos. 5.000 euros. Mis oídos zumbaban. El dinero que yo acababa de entregarle procedía de mi bonificación por un proyecto que me había costado semanas de trabajo hasta la madrugada. Y el dinero de don Ernesto era parte de la pensión que aquel hombre había ahorrado toda su vida confiándosela a su esposa. Todo ese esfuerzo, todo ese sacrificio, convertido en billetes para un joven al que Isabela pagaba a cambio de compañía en una cama que no era la suya. La rabia me subió por la garganta como lava. Quería derribar aquella puerta de una patada, entrar y gritarle a la cara todo lo que pensaba. Quería que toda la urbanización se enterara de quién era realmente la respetada presidenta de la Hermandad de Caridad. Pero justo cuando mi mano rozó el pomo, algo dentro de mí se detuvo. No fue miedo, fue inteligencia. En el mundo de los negocios yo había aprendido que la ira descontrolada solo beneficia al enemigo. Si irrumpía en ese momento, Isabela lo negaría todo. Con su naturaleza retorcida sería perfectamente capaz de darle la vuelta a la situación y acusarme a mí de haber metido a ese hombre en casa para incriminarla. Don Ernesto y Marcos se pondrían de su lado sin dudarlo, porque en aquella familia la palabra de Isabela era evangelio. Yo no tenía ninguna prueba, ni una grabación, ni una fotografía. Destruirían cualquier evidencia y al final la culpable sería yo, la nuera resentida que inventó una calumnia para vengarse de las normas de la casa. No. Si quería que aquella mujer pagara por su hipocresía, necesitaba algo mucho más poderoso que un grito. Necesitaba una estrategia sin fisuras, una trampa tan perfecta que ellos mismos se metieran dentro sin darse cuenta. Y en ese pasillo oscuro, descalza sobre el mármol frío, con el ruido de las risas al otro lado de la puerta, fue exactamente donde empecé a construirla. Lo primero que hice fue retroceder un paso en silencio, alejarme de aquella puerta y respirar hondo. Necesitaba pensar con la cabeza fría, no con las tripas. Justo en ese instante el teléfono se me resbaló de la mano y golpeó el borde de la pared con un chasquido seco. El sonido fue mínimo, pero en aquel silencio resonó como un disparo. Dentro de la habitación, las risas y los susurros se cortaron de golpe. Escuché la voz alarmada de Isabela preguntando quién andaba ahí, acompañada del crujido del somier y unos pasos apresurados. No podía dudar ni un segundo más. Me erguí, carraspeé a propósito y subí los últimos escalones haciendo todo el ruido posible, como si acabara de llegar del piso de abajo. «Mamá, estoy en casa», grité esforzándome por mantener un tono natural. «He vuelto a buscar unos papeles que me dejé en el dormitorio». Al otro lado de la puerta se desató un caos de sonidos contenidos. Pasos rápidos, el estrépito sordo de algo cayendo al suelo, una respiración agitada y temerosa. La voz de Isabela siseó con un pánico absoluto ordenándole al chico que se metiera en el armario inmediatamente, que si yo lo veía estaban perdidos los dos. Él protestó susurrando que el armario era demasiado pequeño, pero ella lo mandó callar con una orden tajante. Escuché con total claridad el chirrido del enorme armario de roble oscuro al abrirse, seguido del golpe de las puertas al cerrarse. Respiré hondo, empujé la puerta del dormitorio y entré. Isabela estaba de pie en medio de la habitación, envuelta a toda prisa en un albornoz que la cubría del cuello a los pies. Tenía el pelo revuelto, el rostro enrojecido, la frente perlada de sudor y el pecho subiendo y bajando con una agitación que no podía disimular. Al verme dio un respingo e intentó componer una sonrisa forzada y patética. Me preguntó balbuceando que por qué había vuelto tan pronto, que si no tenía una reunión importantísima. Sus ojos se desviaban constantemente hacia el armario cerrado en la esquina de la habitación.
Mantuve el rostro impasible. Pasé a su lado sin prisa. Me dirigí al escritorio, recogí mi carpeta y me di la vuelta como si nada ocurriera. Le dije que sí, que me había dejado los documentos y que ya me marchaba. Le pregunté con inocencia si estaba durmiendo la siesta, si la había despertado. Ella asintió demasiado deprisa, abanicándose la cara con la mano, y me pidió que me fuera rápido para no llegar tarde. Pero justo al pasar junto a aquel armario macizo, el mueble favorito de don Ernesto, una antigüedad diseñada al estilo clásico con un gran cerrojo de latón por fuera, me detuve de golpe. Me giré bruscamente, extendí la mano y con un movimiento rápido deslicé el pesado cerrojo hasta trancarlo desde fuera. El sonido metálico y frío llenó la habitación. Isabela abrió los ojos como si hubiera visto un fantasma. Se abalanzó hacia mí gritando que por qué cerraba el armario, que lo abriera inmediatamente. Yo me volví para mirarla con la sonrisa más inocente que fui capaz de componer, pero con una mirada que cortaba como una navaja. Le expliqué con total tranquilidad que esa mañana había visto en las noticias que los robos en nuestra zona se habían disparado, que los ladrones se colaban en las casas a mediodía y se escondían dentro de los armarios para después llevarse el dinero y las joyas cuando los dueños se descuidaban. Le dije que con tantas cosas de valor dentro de aquel mueble, lo más prudente era mantenerlo cerrado. Y añadí mirándola directamente a los ojos que además sería terrible que entrara una rata y destrozara la ropa de don Ernesto. Dentro del armario escuché un leve crujido. El chico debía de estar conteniendo la respiración hasta asfixiarse. Isabela agitó las manos intentando alcanzar el cerrojo, suplicándome que lo abriera, inventando excusas sobre que necesitaba sacar ropa para la reunión de la hermandad. En el momento en que su mano tocó el cerrojo, la detuve con la mía. Con una fuerza que la hizo retroceder, saqué el teléfono del bolsillo y marqué un número. «Mamá, no lo abras todavía», le dije con voz gélida. «Esta mañana me llamó don Ernesto. Me dijo que últimamente este armario tiene problemas, que una de las tablas interiores parece estar suelta, y me pidió que si pasaba por casa al mediodía cerrara el cerrojo y lo llamara para que viniera él mismo a revisarlo y limpiarlo de arriba a abajo». El rostro de Isabela perdió todo color. Contestaron al otro lado de la línea. Puse el altavoz al máximo para que mi suegra escuchara cada palabra. La voz grave de don Ernesto preguntó qué ocurría. Le expliqué pausadamente que al volver a buscar los documentos había encontrado a Isabela muy alterada porque una alimaña enorme parecía haberse metido dentro del armario y estaba destrozando la ropa. Que ella estaba desesperada, que me había pedido que lo llamara para que viniera a limpiar aquel mueble enseguida, porque era un asunto grave. Pronuncié cada palabra con claridad, dejando que el sonido retumbara en aquella habitación silenciosa. Don Ernesto reaccionó exactamente como yo esperaba. Su armario de roble, encargado a un ebanista de renombre y valorado en miles de euros, estaba siendo atacado por alimañas. Perdió la compostura al instante. Dijo que iba para allá inmediatamente, que en 15 minutos estaría en casa, que no tocáramos nada. Cuando colgué, guardé el teléfono y me crucé de brazos. Isabela estaba petrificada, las piernas temblándole sin control, el rostro contraído en una mueca de puro terror. Le dediqué una última sonrisa serena y le dije que don Ernesto la quería mucho, que en cuanto había oído lo de la alimaña había dejado su partida de dominó para venir a ayudarla, que yo me marchaba a mi reunión y que se quedara esperando a que él sacara la rata del armario. Me di la vuelta y salí de la habitación con paso firme, pero no volví a la oficina. Bajé al garaje, arranqué el coche y salí lentamente por la puerta principal para que las cámaras de seguridad de la urbanización registraran mi salida. En cuanto doblé la esquina, aparqué en un rincón discreto entre los árboles, apagué el motor, me quité los tacones y me puse unas bailarinas que siempre llevaba en el maletero. Rodeé la casa en silencio hasta la puerta trasera de la cocina. La abrí con mi llave y subí sigilosamente al segundo piso. Justo al lado del dormitorio principal había un pequeño despacho conectado por un estrecho balcón acristalado. Me escondí detrás de una gruesa cortina de terciopelo, conteniendo la respiración. Desde aquella posición podía oír con total claridad todo lo que ocurriera en la habitación contigua. Los 15 minutos de espera fueron para mí un silencio calculado, pero para Isabela debieron de ser 15 minutos de infierno en vida. Oía sus pasos frenéticos yendo y viniendo, su respiración entrecortada, sus maldiciones entre dientes y los golpes sordos del chico atrapado dentro del armario, probablemente asfixiándose entre la naftalina y el espacio reducido. Cuando el rugido del motor del sedán oscuro de don Ernesto resonó en la entrada, supe que la función estaba a punto de empezar, y yo tenía el mejor asiento de la sala. Los pasos pesados de don Ernesto retumbaron en la escalera cada vez más cerca, cada vez más furiosos. La puerta del dormitorio se abrió de golpe con un estruendo que hizo temblar las paredes.
Desde mi escondite detrás de la cortina pude oír su voz ronca exigiendo saber qué le pasaba a su armario. ¿Cómo era posible que con una empleada limpiando a diario se metieran las alimañas a anidar entre su ropa? Isabela intentó detenerlo. Le suplicó que no lo abriera, inventó que ya había revisado y que no había nada, que seguramente era el crujido de la madera vieja por la humedad. Pero cuanto más se empeñaba en impedirle el paso, más crecía la sospecha en la mente de un hombre tan desconfiado como don Ernesto. El orgullo de un patriarca no tolera que su propia esposa le prohíba acceder a un mueble en su propio dormitorio. Escuché un forcejeo, luego un bofetón sonoro que rasgó el aire, seguido del golpe de un cuerpo cayendo al suelo y un llanto desconsolado. Don Ernesto debió de apartarla de en medio sin contemplaciones. Sonó el chasquido metálico del cerrojo de latón deslizándose. Las pesadas puertas de roble se abrieron de par en par. Y entonces, un silencio mortal. Podía imaginar la escena sin necesidad de verla. El chico, empapado en sudor, acurrucado entre los trajes de don Ernesto, apenas cubierto por unos calzoncillos mal puestos, con el rostro pálido del terror y los ojos desorbitados fijos en el hombre que acababa de descubrirlo. El olor a colonia barata mezclado con naftalina y sudor agrio inundando la habitación. Y don Ernesto, un hombre que había dedicado toda su vida a construir una fachada de decencia y honorabilidad, presenciando con sus propios ojos a un muchacho de la edad de su hijo, semidesnudo, escondido en el armario de su esposa. La furia estalló como una bomba. Don Ernesto rugió, agarró al chico por el pelo y lo sacó a rastras del armario. Los golpes secos resonaron junto con los gritos de dolor del joven, que solo atinaba a cubrirse la cabeza mientras rodaba por el suelo suplicando clemencia. Isabela se lanzó a los pies de su marido llorando e intentando proteger a su amante, lo cual enfureció aún más a don Ernesto. Lo siguiente que escuché fue el sonido de cristales rotos, madera astillada y maldiciones. El dormitorio, que durante décadas había sido el símbolo del orden y la solemnidad de los Montoya, se había convertido en un campo de batalla. El chico aprovechó un instante de distracción para agarrar su camisa del suelo y salir corriendo de la habitación sin tiempo siquiera para ponerse los zapatos. Bajó las escaleras a toda velocidad y desapareció. Don Ernesto intentó perseguirlo, pero la emoción y la edad pudieron con él. Se tambaleó, se llevó la mano al pecho respirando con dificultad y se desplomó en el borde de la cama. Detrás de la cortina, presencié toda aquella tragedia con la mente fría y el corazón endurecido. No sentí compasión. Lo que Isabela estaba viviendo era la consecuencia directa de su propia hipocresía. Pero sabía que la obra no había terminado, porque aún faltaba el personaje más cobarde de todos, mi marido. Media hora después, el chirrido de unos neumáticos frente al chalet rompió la calma del vecindario. Marcos había llegado. Sin duda don Ernesto lo había llamado para que presenciara la deshonra. A través de la cortina vi a Marcos quedarse paralizado en la entrada del dormitorio, con los ojos abiertos de horror al ver el desorden, a su padre agarrándose el pecho y a su madre hecha un ovillo en un rincón con el camisón de seda roja. Don Ernesto levantó la vista, sus ojos inyectados en sangre, y señaló a Isabela con un dedo tembloroso mientras le describía a su hijo lo que acababa de encontrar dentro de su armario. Y entonces Isabela hizo lo que mejor se le daba. Cambió de papel al instante. De estar arrodillada suplicando perdón, se levantó de un salto, se agarró a la camisa de Marcos y llorando a moco tendido, empezó a gritar que todo era una trampa mía, que yo había metido a aquel desconocido en casa para incriminarla, que ella estaba durmiendo la siesta cuando supuestamente aparecí con ese hombre tatuado, que yo quería destruir a la familia para quedarme con todo. Lo que más me dolió no fueron las mentiras de Isabela, sino la reacción de Marcos. Mi marido, el hombre que sabía perfectamente que yo era una profesional que a veces no tenía tiempo ni para comer, eligió creer aquella historia absurda. Se volvió hacia don Ernesto e intentó minimizar el incidente, sugiriendo que su madre jamás podría hacer algo tan depravado, que seguramente había una explicación razonable y que todo era culpa mía. La nuera resentida que había tramado un plan por venganza. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Era Marcos llamándome con una ira que apenas disfrazaba su cobardía. Deslicé el dedo para contestar y lo escuché acusarme de usar trucos sucios, de querer destruir a su familia, de haber provocado un ataque al corazón a su padre. Me exigió que volviera a casa inmediatamente y me arrodillara para pedir perdón. No alcé la voz. Le respondí con la calma de quien tiene todas las cartas sobre la mesa. Le dije que estaba en la oficina cerrando el contrato que mantenía a su querida familia cada mes, que no tenía tiempo libre para contratar amantes y llevarlos a casa como hacía su madre, y que si él y don Ernesto preferían creer el patético drama de Isabela, allá ellos. Y antes de colgar añadí una última frase, que le dijera a su madre que comprobara si su joven amante, en su huida apresurada, se había dejado algo en la casa.
Era un consejo de amiga. Colgué sin esperar respuesta. Me recliné en el asiento del coche, agarrando el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. En mi corazón ya no quedaba ni una gota de cariño por aquella familia. Toda la paciencia de 3 años se había convertido en cenizas. Pero sabía que la indignación sola no sirve de nada si no la acompaña un plan sólido, y el mío apenas estaba empezando a tomar forma. Conduje hasta una cafetería discreta en un callejón del centro, pedí un café solo sin azúcar y abrí mi portátil. El sabor amargo que me bajó por la garganta me ayudó a despejar la mente por completo. Isabela siempre se había enorgullecido de llevar las riendas económicas de la casa, pero lo que no sabía es que su torpeza con la tecnología iba a convertirse en su peor enemiga. Hacía meses que yo había notado que usaba a escondidas un viejo iPad que Marcos ya no utilizaba. Varias veces la había pillado tapando la pantalla apresuradamente cuando yo aparecía en el salón. Lo que Isabela ignoraba es que aquel iPad seguía conectado a la cuenta de Apple que yo misma había configurado al principio de mi matrimonio para gestionar la domótica del chalet. Y lo mejor del ecosistema Apple, como saben ustedes, es la sincronización. Inicié sesión en iCloud desde mi portátil. En menos de 10 minutos, toda la vida digital de Isabela apareció ante mí. La galería de fotos, el historial de navegación y, lo más valioso, los mensajes de WhatsApp que se habían sincronizado automáticamente. Busqué en sus contactos y encontré un nombre que me confirmó todo. No lo había guardado como cariño ni como amor. Lo tenía registrado como sobrino Tony Fontanero. Una coartada perfecta para justificar las llamadas si alguien las veía por casualidad, pero los mensajes contaban una historia muy distinta a la de un sobrino haciendo reparaciones. La conversación se extendía a lo largo de los últimos 6 meses. Cientos de mensajes coquetos, palabras empalagosas de Isabela hacia ese joven llamado Tony. Él se quejaba constantemente de que le faltaba dinero, de deudas, de que necesitaba una moto nueva o un móvil de última generación. Y cada vez, Isabela le transfería dinero obedientemente. Las capturas de pantalla de las transferencias exitosas estaban ahí, enviadas por la propia Isabela como prueba de su generosidad hacia su amante. Fui sumando las cifras una por una. 500 euros, 1000, 2000. Y la más reciente, fechada exactamente a las 2 de esa misma tarde, justo después de que yo me fuera de casa, una transferencia de 5000 euros desde la cuenta del banco de Isabela a una cuenta a nombre de Antonio López. En total, el dinero que había gastado en mantener a Tony durante medio año ascendía a más de 35.000 euros. Dinero de mi sudor y del ahorro de don Ernesto, tirado a cambio de momentos que prefiero no describir. Guardé cada captura, cada conversación, cada factura. Después busqué en su correo electrónico, vinculado a su cuenta de reservas hoteleras. Aparecieron decenas de confirmaciones de hoteles de 4 y 5 estrellas en la sierra y en la costa, reservas a nombre de Isabela Montoya, 2 huéspedes adultos, con servicios adicionales de spa y vino en la habitación. Las fechas coincidían exactamente con los días en que ella decía estar fuera por retiros espirituales de la hermandad o visitas a santuarios. Organicé todas las pruebas en una carpeta protegida con contraseña y la respaldé en 3 cuentas diferentes en la nube. Pero sabía que aquello, con ser demoledor, no era suficiente. Necesitaba pruebas vivas, en movimiento, que registraran con total fidelidad lo que ocurría dentro de aquella casa cuando yo no estaba. Así que antes de volver al chalet esa noche, me detuve en una tienda de electrónica y compré 3 microcámaras de seguridad de última generación, de las que se conectan al móvil por red móvil y graban imagen y audio en alta definición incluso con poca luz. A la mañana siguiente, aprovechando que Marcos se había ido temprano a trabajar y que Isabela y don Ernesto seguían encerrados en su habitación, instalé las 3 cámaras en puntos estratégicos de la casa. Una oculta en la maceta de una orquídea del salón con un ángulo que cubría toda la zona de sofás y la entrada. Otra dentro del dispensador de servilletas de la cocina. Y la tercera, la más importante, la coloqué en un rincón discreto de la estantería del despacho de don Ernesto, el lugar donde Isabela solía entrar a escondidas para coger dinero de su marido. Verifiqué que los 3 dispositivos funcionaban perfectamente y se transmitían en directo a mi teléfono. A partir de ese momento, cada mentira, cada conspiración, cada cálculo despreciable de la familia Montoya quedaría registrado sin que ellos lo supieran. Creían que me habían silenciado con un pacto en la sombra. Creían que me convertiría en una marioneta obediente que aceptaría mirar hacia otro lado a cambio de gestionar la lista de la compra. Pero lo que no sabían es que la función acababa de cambiar de director. ¡Manos! Solo tuvieron que pasar 5 días para que la calma ficticia del chalet de los Montoya saltara por los aires. 5 días en los que Isabela deambulaba por la casa como un fantasma, evitando mi mirada, recogiendo los platos en silencio y retirándose a su dormitorio antes de que yo volviera del trabajo.
Don Ernesto mantenía un semblante pétreo y distante, controlando cada céntimo con mano de hierro y cortando por completo el acceso de Isabela a cualquier cuenta bancaria. Marcos intentaba actuar con normalidad, pero sus ojeras y su incapacidad para sostenerme la mirada delataban que por dentro se estaba desmoronando. Yo sabía que aquella tregua no duraría. Un parásito acostumbrado a vivir del dinero ajeno como Tony no iba a soltar tan fácilmente a una mujer como Isabela, especialmente ahora que tenía en sus manos el arma más peligrosa de todas, el honor de la familia de un antiguo alto cargo. Era viernes por la tarde. Estaba en mi oficina revisando las cifras del último trimestre cuando mi teléfono me notificó una alerta de la aplicación de las cámaras. El detector de movimiento y sonido se había activado en el salón. Me puse los auriculares, abrí la transmisión en directo y lo que vi confirmó exactamente lo que llevaba días esperando. Isabela estaba encogida en el sofá, con el rostro demacrado y las manos temblorosas aferradas a su móvil. Lloraba. Tenía el altavoz puesto y la voz que salía del otro lado no era otra que la de Tony, pero su tono ya no tenía nada de meloso ni de suplicante. Era frío, burlón y cargado de una amenaza calculada. Le reprochó que llevaba días bloqueándolo, que cada vez que él la llamaba desde un número nuevo ella colgaba, que se había presentado en persona cerca de la urbanización y que no pensaba rendirse. Le recordó con crueldad que la paliza que don Ernesto le había dado le había costado un par de costillas rotas y que alguien tenía que compensarle por eso. Isabela le suplicó entre sollozos que la dejara en paz, que su marido lo había descubierto todo, que le habían quitado las tarjetas y el dinero, que no tenía ni un céntimo. Tony se rió con desprecio. Le dijo que vivía en un chalet de más de 1 millón de euros, que era la esposa de un hombre poderoso y que su nuera era directora de una empresa, así que no le viniera con cuentos de pobreza. Y entonces soltó la bomba. Le dijo que durante aquellos 6 meses juntos había grabado con todo detalle cada uno de sus encuentros en los hoteles, que conservaba las fotos comprometedoras que ella misma le había enviado y que lo tenía todo guardado a buen recaudo en la nube. Le dio un plazo de 2 días para conseguir 15.000 euros en efectivo. Si no cumplía, le enviaría todo el material directamente a don Ernesto, a Marcos, a la sede de la Hermandad de Caridad y, por si fuera poco, lo publicaría en internet para que cualquiera con conexión pudiera verlo. Isabela se derrumbó. El teléfono se le cayó de las manos, resbaló del sofá al suelo de mármol y ella se tapó la cabeza soltando un grito desgarrado. La oí balbucear entre lágrimas que estaba acabada, que Tony quería destruirla, que prefería morirse antes que pasar por aquella vergüenza. Apagué la pantalla de mi teléfono y me quité los auriculares despacio. Sentada en mi oficina, con la luz del atardecer entrando por la ventana, sentí una calma gélida recorrerme las venas. Tony era, sin saberlo, una pieza que el destino me había regalado en aquella partida. No solo estaba desangrando económicamente a Isabela, sino que además estaba empujándola al límite de la desesperación. Y una persona desesperada siempre comete el error más grave, buscar dinero donde no debe. Porque 15.000 euros, siendo una cifra considerable, no era una cantidad astronómica para el patrimonio de los Montoya. Pero para una mujer a la que su marido le había cortado todo acceso financiero, resultaba inalcanzable. No podía pedírselos a sus amigas de la hermandad sin revelar el motivo. No podía recurrir a don Ernesto, que antes la vería muerta que darle un céntimo para pagar al amante que lo había humillado. No podía vender sus joyas, porque la mayoría eran regalos de su marido, y él se daría cuenta al instante. Solo le quedaba una opción, la más vil y sucia, la que yo llevaba días anticipando. El sábado por la tarde le dije a Marcos que tenía que reunirme con un cliente en las afueras y que volvería tarde. Don Ernesto asistía a una comida de veteranos desde por la mañana. El chalet se convirtió una vez más en el escenario exclusivo del drama entre madre e hijo. Sobre las 3 de la tarde recibí la notificación de la cámara oculta en el despacho de don Ernesto. Abrí el portátil en la cafetería donde me había instalado a esperar, me puse los auriculares y observé. Isabela arrastraba a Marcos al despacho y cerraba la puerta con cuidado. Su rostro estaba devastado, el pelo revuelto, los ojos hinchados de tanto llorar. Se desplomó en una silla cubriéndose la cara y empezó a sollozar con una teatralidad calculada para tocar la fibra sensible de su hijo. Le contó entre lágrimas que Tony la estaba chantajeando, que le exigía 15.000 euros o publicaría todas las fotos y los vídeos comprometedores, que se los enviaría a don Ernesto, a la hermandad, a todo el mundo. Marcos se quedó paralizado. Su tono pasó de la preocupación a la ira y la decepción. Se llevó las manos a la cabeza preguntándole a su madre cómo había podido caer tan bajo, si acaso don Ernesto no la trataba bien. Pero Isabela era una actriz consumada. Al ver la reacción de su hijo, cambió de táctica instantáneamente. Se aferró a sus piernas llorando aún más fuerte,
recordándole que ella lo había llevado en su vientre, que lo había criado, que si aquello salía a la luz don Ernesto moriría de un infarto y la familia quedaría destruida para siempre. Y entonces reveló su verdadero objetivo. Levantó la vista hacia Marcos con los ojos brillando de astucia y le dijo que existía una solución rápida. La cuenta de ahorros que Marcos y yo teníamos en común. Le explicó que yo metía en esa cuenta una cantidad importante cada mes, que debía de haber acumulados más de 100.000 euros. Que él, como marido, tenía pleno derecho a ir al banco con su documento de identidad y retirar 15.000 euros. Que la cartilla estaba en la caja fuerte de nuestro dormitorio y que ella conocía la contraseña. Que en cuanto solucionara el problema encontraría la manera de devolverlo. Apreté el vaso con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Aquella cuenta era el dinero que habíamos acordado ahorrar para tener un hijo, para el futuro de nuestro bebé. Más del 80% lo había aportado yo con mis bonificaciones. Y mi querida suegra tenía la desfachatez de incitar a su propio hijo a robarlo para silenciar al amante que la chantajeaba. Marcos dudó. Sabía que era mi dinero. Sabía que si yo me enteraba las consecuencias serían terribles. Pero al final, su naturaleza débil, la que siempre anteponía los intereses de su madre a los de su esposa, venció. Dijo que estaba bien, que fuera a buscar la cartilla, que iría al banco, pero que aquella sería la última vez. Cerré el portátil. El dolor y la ira habían desaparecido, sustituidos por una razón afilada como una cuchilla. Porque lo que ni Isabela ni Marcos sabían es que yo había previsto exactamente aquel movimiento. Guardar la cartilla en la caja fuerte no fue un descuido, fue un cebo. Sabía que Isabela conocía la contraseña porque la había visto espiarme meses atrás. Sabía que en cuanto Tony apretara las tuercas, ella recurriría al dinero más accesible. Y sabía que Marcos, cobarde hasta el final, obedecería. Cogí el teléfono y llamé al señor Herrero, un abogado brillante especializado en derecho familiar, amigo íntimo de mi padre desde hacía décadas. Le expliqué la situación en menos de 5 minutos y le pedí 2 cosas: que preparara una demanda de divorcio y que contactara inmediatamente con la sucursal del banco para solicitar un bloqueo de fondos de emergencia. Porque lo que también sabía, y esto era lo que me permitía dormir tranquila, es que yo misma había configurado un límite de transacción y una autenticación de doble factor en aquella cuenta. Cualquier retirada en efectivo superior a 1.000 euros requería un código que se enviaba exclusivamente a mi teléfono personal. Marcos podía tener la cartilla y su documento de identidad, pero sin mi código no sacaría ni un céntimo de aquel banco. El juego de la verdad y el castigo estaba a punto de alcanzar su momento decisivo, y quien se atreviera a meter la mano en lo que era mío, lo pagaría perdiéndolo absolutamente todo. Mientras Marcos corría desesperado hacia el banco aquella tarde de sábado, mi teléfono no dejaba de recibir notificaciones del sistema bancario. Código de verificación para retirada de 15.000 euros. Yo miraba cada mensaje, sonreía y dejaba que la pantalla se apagara sola. Marcos debía de estar al borde de un ataque de nervios frente al mostrador, con la cartilla en una mano y el documento de identidad en la otra, suplicando al empleado que procesara la operación mientras el sistema le pedía una y otra vez un código que jamás llegaría a su teléfono. Me llamó decenas de veces. Colgué cada una sin contestar. Su impotencia era solo el aperitivo, porque aquel fin de semana se celebraba el acontecimiento que la familia Montoya llevaba meses preparando con esmero obsesivo, el 65 cumpleaños de don Ernesto. Una fiesta por todo lo alto en uno de los restaurantes más elegantes de Valencia, con cerca de 200 invitados entre familiares, antiguos compañeros de la administración, personalidades locales y, por supuesto, todas las señoras de la Hermandad de Caridad que durante años habían reverenciado a Isabela como su guía espiritual. La familia Montoya apareció con sus mejores galas, interpretando a la perfección el papel que llevaban ensayando toda la vida. Don Ernesto, con un traje impecable y una insignia dorada en la solapa, recibía a los invitados estrechando manos y repartiendo sonrisas de satisfacción. Isabela se había maquillado con esmero para ocultar las ojeras y la palidez de aquellos días de infierno. Llevaba un vestido largo de terciopelo granate recamado de pedrería, collar de perlas y su eterna sonrisa de bondad calculada. Nadie que la viera moverse entre las mesas, charlando con unos y otros, habría sospechado que aquella mujer estaba al borde del precipicio. Marcos, con un traje gris oscuro, seguía a sus padres saludando con gestos mecánicos, la mirada vacía de quien sabe que todo puede derrumbarse en cualquier instante. Y yo, con un elegante vestido de seda azul marino y el pelo recogido, cumplía mi papel de nuera obediente con una precisión que habría merecido un premio de interpretación.
Sonreía a los invitados, agradecía los cumplidos vacíos sobre nuestra familia modelo y respondía con amabilidad cada vez que alguien me decía la suerte que tenían mis suegros de tener una nuera tan entregada. Si supieran, pensaba yo cada vez, la verdad que se esconde detrás de estas sonrisas. Porque Isabela, semanas antes, me había encargado personalmente preparar un vídeo con fotografías familiares para proyectar durante la cena en una pantalla enorme. Me había dado cientos de imágenes pidiéndome que montara algo espectacular y emotivo, algo que dejara claro ante todos los invitados lo feliz y unida que era la familia Montoya. Yo acepté el encargo con una sonrisa dulce. Por supuesto, querida suegra. Le prometí que el mundo vería la verdad sobre esta familia y pensaba cumplir mi promesa al pie de la letra. La fiesta avanzó según el protocolo habitual, un largo discurso de don Ernesto repasando sus logros profesionales y agradeciendo a su esposa sus décadas de dedicación. Aplausos, brindis, un número musical preparado por las señoras de la hermandad. Más aplausos. El salón vibraba con la energía de una celebración perfectamente orquestada. Yo me deslicé discretamente hacia la zona de control técnico. El operador de sonido e imagen, al que había gratificado generosamente días antes, me hizo una señal confirmando que todo estaba preparado. El dispositivo de memoria con el vídeo ya estaba conectado al ordenador. El presentador tomó el micrófono y pidió silencio. Invitó a todos los presentes a dirigir su mirada hacia la pantalla para revivir los momentos más entrañables de la familia del homenajeado, un regalo de sus hijos y su nuera. Don Ernesto, Isabela y Marcos subieron al escenario radiantes, colocándose en primera fila para disfrutar del homenaje. Isabela incluso me dedicó una sonrisa de complicidad desde arriba. Una sonrisa con la que creía demostrar que seguía teniendo el control sobre mí. Las luces se atenuaron. Los primeros segundos del vídeo mostraron exactamente lo que ella esperaba. Fotografías antiguas de Marcos de niño, viajes familiares a la playa, la boda de don Ernesto e Isabela, imágenes navideñas alrededor de una mesa llena de comida. Una música suave acompañaba las imágenes. Don Ernesto se secó una lágrima de emoción. Los invitados murmuraban elogios. Y entonces la música se cortó con un chirrido. La pantalla se quedó en negro durante 2 segundos eternos. Cuando volvió a encenderse, la imagen que apareció no tenía nada que ver con álbumes familiares. Nuestro pasó del rubor festivo a un gris ceniza en cuestión de segundos. Marcos retrocedió buscándome con la mirada desesperada entre el público. Pero la peor reacción fue la de Isabela. Se quedó petrificada, temblando de pies a cabeza. El bolso se le resbaló de las manos y cayó al suelo con un golpe seco. Su rostro se contrajo en una mueca de horror puro al reconocer sus propias palabras en aquella pantalla gigante. El vídeo no se detuvo. Mostró los extractos bancarios con las transferencias de cientos y miles de euros desde la cuenta de Isabela Montoya a la de Antonio López. Los conceptos que ella misma había escrito aparecieron en letras enormes ante 200 pares de ojos. Regalito para mi rey, para tu moto nueva, para que no me olvides. Después aparecieron las facturas de hoteles de 4 y 5 estrellas a su nombre, coincidiendo con las fechas de sus supuestos retiros espirituales con la hermandad. Y el golpe definitivo, el vídeo de la cámara de seguridad del salón donde se veía a Isabela suplicándole a Tony por teléfono que no publicara sus fotos comprometedoras, seguido de la grabación en la que incitaba a Marcos a robar el dinero de nuestra cuenta de ahorros conjunta para pagar el chantaje. Su voz chillona y descarada resonó en cada rincón del restaurante, destrozando cualquier resto de imagen respetable. Isabela se lanzó hacia la zona de controles gritando que lo apagaran, que quién había puesto aquella basura, pero sus piernas temblorosas la traicionaron y cayó de bruces sobre el escenario. Don Ernesto se llevó la mano al pecho, respirando con dificultad, y se tambaleó hasta desplomarse sobre una silla. Marcos se quedó paralizado en medio de todo aquello, incapaz de moverse. El salón se convirtió en un caos. Insultos, miradas de desprecio, teléfonos grabando la escena. Las mujeres de la hermandad, que minutos antes adulaban a Isabela, ahora cuchicheaban en un rincón con expresiones de asco. Los familiares del pueblo negaban con la cabeza, algunos incluso la insultaban abiertamente. Alguien gritó pidiendo una ambulancia para don Ernesto, que había perdido el conocimiento. En medio de aquel desastre, salí de la oscuridad del fondo del salón y subí al escenario con paso lento y firme. Mi calma contrastaba brutalmente con la tragedia que me rodeaba. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Recogí el teléfono que se le había caído a Marcos. Se lo entregué y le dije con voz serena que llamara a una ambulancia, que su padre necesitaba un médico y no su cobardía. Isabela, al verme, se arrastró hacia mí con los ojos inyectados en sangre, gritando que yo era una víbora, que había destruido a su familia, que me iba a arrepentir.
No retrocedí ni un milímetro. La aparté con un gesto firme y me dirigí a los invitados con voz clara para que todos pudieran oírme. Les dije que yo no le había tendido ninguna trampa a nadie, que simplemente había mostrado la verdad. Les pregunté si acaso eran falsos aquellos mensajes, aquellas transferencias, aquellas facturas de hotel. Si acaso había sido yo quien había metido a aquel hombre en el armario de mi suegra. Les dije que aquella mujer se había deshonrado sola y que ahora pretendía culparme por no haber mirado hacia otro lado. La sirena de la ambulancia sonó fuera. Los sanitarios entraron y se llevaron a don Ernesto en una camilla. Isabela y Marcos corrieron tras ellos, dejando atrás un restaurante destrozado y cientos de miradas que jamás volverían a ver a la familia Montoya con los mismos ojos. Antes de que Marcos desapareciera por la puerta, le grité una última cosa: que mantuviera el teléfono encendido, que el lunes mi abogado le haría llegar la demanda de divorcio a su despacho y que no intentara huir porque no tenía escapatoria. Se detuvo un instante, me miró con la desesperación de un hombre que acaba de perderlo todo y se marchó arrastrando los pies como un condenado. Me quedé sola en medio del salón vacío. Me incliné levemente ante los pocos invitados que aún permanecían en sus asientos, atónitos, y les pedí disculpas por las molestias. Les informé de que la cuenta de la cena estaba pagada y que podían continuar si lo deseaban. Después me di la vuelta y caminé hacia la salida con la cabeza alta. Mis tacones resonaban sobre el suelo de mármol, y por primera vez en 3 años aquel sonido no significaba sumisión. Significaba que la mujer que salía por aquella puerta ya no le debía nada a nadie. Al llegar al coche aquella noche llamé al señor Herrero. Le dije que el telón había caído y que todo había salido según lo previsto. Él me confirmó que la orden de bloqueo de cuentas era efectiva desde el viernes y que el lunes a primera hora presentaríamos la demanda de divorcio y la denuncia por desfalco contra Isabela. El lunes amaneció con una lluvia fina de otoño que limpiaba las calles de Valencia. Mientras en el hospital don Ernesto se recuperaba de una crisis cardíaca y en el chalet Isabela se consumía entre pastillas para los nervios, yo llegué a mi oficina vestida con un traje sastre gris, el pelo recogido y los labios pintados de un rojo intenso. Mi aspecto irradiaba la frialdad de una mujer que ha dejado de pedir permiso para existir. A las 9 en punto Marcos irrumpió en mi despacho. El hombre elegante y educado que yo había conocido 3 años atrás había desaparecido. Llevaba la misma ropa arrugada de la fiesta, los ojos hundidos por no haber dormido y un olor a hospital y desesperación que lo precedía. Lo acompañaba un abogado joven de aspecto nervioso que intentaba aparentar seguridad sin conseguirlo. No me levanté. Permanecí sentada con las manos entrelazadas sobre la mesa de cristal. A mi lado, el señor Herrero tenía desplegada una gruesa pila de documentos sellados. Marcos me preguntó gritando hasta dónde pensaba llegar, que su padre acababa de salir de la unidad de cuidados intensivos, que su madre estaba al borde del colapso. Le respondí sin alterar la voz que no estábamos allí para hablar de dramas, sino para liquidar las consecuencias de la codicia de su familia. El señor Herrero procedió con la precisión de un cirujano. Le presentó a Marcos 2 carpetas. La primera contenía la demanda de divorcio unilateral, fundamentada en incumplimiento grave de los deberes conyugales por conspiración con su madre para sustraer bienes gananciales. La segunda era un informe financiero detallado que demostraba que cuando la empresa de Marcos estuvo al borde de la quiebra, fui yo quien invirtió 1,5 millones de euros de mi patrimonio personal anterior al matrimonio, lo que representaba el 75% de las acciones. Todos los grandes contratos que él había conseguido fueron gracias a los contactos y al aval que yo aporté. Sin mi capital y sin mi red profesional, aquella empresa era un cascarón vacío ahogado en deudas. Marcos palideció. Me acusó de ser cruel y despiadada. Le respondí mirándolo a los ojos que cuando conspiró con su madre para robar el dinero destinado a nuestro futuro hijo, cuando me acusó de ser la culpable de la deshonra familiar para proteger a una mujer que gastaba nuestro dinero en un amante, cuando eligió la cobardía en cada una de las encrucijadas de nuestro matrimonio, él había sido infinitamente más cruel que yo simplemente estaba recuperando lo que era mío. Le ofrecí 2 opciones: firmar el divorcio y marcharse con las manos vacías pero sin cargos penales, quedándose con el esqueleto de su empresa para arreglárselas con las deudas, o negarse, en cuyo caso lo demandaría por estafa y apropiación indebida, con todas las pruebas registradas ante notario y respaldadas por las grabaciones de las cámaras que él ni siquiera sabía que existían. Su abogado le aconsejó en voz baja que firmara. Marcos permaneció en silencio un largo rato, la batalla interna visible en cada músculo de su rostro. Al final, su naturaleza débil venció una última vez. Cogió el bolígrafo y con un trazo tembloroso estampó su firma.
Lo arrojó sobre la mesa, se levantó y me miró con un odio impotente. Me dijo que me arrepentiría. Le respondí que estaba deseando ver cómo su familia se las arreglaba sin el dinero que tanto despreciaron. Se marchó arrastrando los pies, con la figura encorvada de un hombre al que le han arrancado la máscara y no sabe quién es debajo. Yo me recliné en mi sillón, respiré hondo y sentí que el aire entraba en mis pulmones de una manera distinta, más limpia, más libre. En las semanas siguientes todo sucedió con la contundencia de una sentencia inapelable. La empresa de Marcos se hundió en cuanto retiré mi inversión y los socios que yo le había presentado rompieron relaciones. Isabela fue destituida como presidenta de la Hermandad de Caridad por unanimidad. Don Ernesto, tras recuperarse en el hospital, inició los trámites de separación de su esposa sin que yo tuviera que mover un solo dedo. La familia Montoya, aquel castillo de apariencias y moralidad de escaparate, se desmoronó desde los cimientos hasta la veleta del tejado. El día que salí del juzgado con la sentencia de divorcio en la mano no fue un día triste, fue un renacimiento. Caminé bajo el sol de otoño hacia mi coche, me senté al volante y conduje hasta el ático que me había comprado con mi propio dinero en el centro de la ciudad. Abrí la ventana, contemplé los tejados y respiré el aire de una vida que por fin me pertenecía solo a mí. Mirando atrás, desde la mujer que agachaba la cabeza en cada cena familiar hasta la que usó la ley y la inteligencia para desmontar una farsa de décadas, me di cuenta de algo que quiero compartir con ustedes. Nadie puede hacernos daño si nosotras no lo permitimos. La paciencia ciega en una relación donde nos explotan no es una virtud, es un combustible que alimenta la codicia y el egoísmo de quienes nos rodean. Nos enseñan desde pequeñas a ser sacrificadas, a ser comprensivas, a mantener la paz familiar a cualquier precio. Pero el sacrificio solo tiene sentido cuando se entrega a quien lo valora. Ante quienes nos usan, la tolerancia se convierte en nuestra peor enemiga. El dinero que ganamos con nuestro esfuerzo no es solo un número en una cuenta, es nuestra voz, nuestra armadura y nuestra libertad. Si yo no hubiera sido independiente económicamente, si no hubiera conocido mis derechos, hoy sería una mujer arruinada, difamada y atrapada en un matrimonio podrido. Fue mi trabajo, mi capacidad y mi negativa a depender de nadie lo que me permitió darle la vuelta a aquella partida. No les cuento esta historia para celebrar la venganza. Se la cuento porque a veces necesitamos escuchar que otra mujer pasó por algo parecido y salió adelante para recordar que nosotras también podemos. Que ser buena no significa ser débil. Que ser compasiva no significa dejar que pisoteen nuestra dignidad. Y que cuando la vida nos pone contra la pared, lo más inteligente no es gritar ni llorar, sino respirar hondo, pensar con claridad y actuar con la precisión de quien sabe exactamente lo que vale. Espero que esta historia les haya hecho reflexionar sobre su propio valor y sobre la fuerza que cada una de ustedes lleva dentro, aunque a veces la vida intente convencerlas de lo contrario.